Bueno, pues de parte de las FARC, en todo Todo caso, podemos comenzó con saludar Manuel ahí. Marulanda, Jacobo Arenas y 40 guerrilleros más que desde Marquetalia, una zona montañosa del Tolima, empezaron a liderar la revolución alzada en armas que a lo largo de 53 años de guerra con el gobierno colombiano se convertiría en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la guerrilla más antigua del mundo que en el año 2016, después de medio siglo de conflicto armado, firmó el histórico acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy, cuando todas las generaciones convergen en la transformación de Colombia, es necesario entender los porqués de la guerra para asimilar la importancia de la paz en nuestro territorio. El 22 de febrero del año 2018, la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali realizó el conversatorio Siglo XXI denominado La Paz no se rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana, en donde se presentó el libro de la maestra Olga Bear, que lleva el mismo nombre del evento. La iniciativa de este trabajo investigativo fue del Instituto de Pedagogía, La Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El Instituto para la Pedagogía y la Paz de la Universidad Distrital busca generar una reflexión y desarrollar investigación y extensión en torno a la problemática de la paz y el conflicto urbano. Colombia, digamos, no había tenido hasta el momento la versión de las FARC. Hemos escuchado la versión de los paramilitares, obviamente el mismo establecimiento y el gobierno, pero ahora, digamos, gracias a las dinámicas del proceso de paz, escuchamos, digamos, cuál es la versión oficial de las guerrillas colombianas. Bueno, este es un aporte muy importante para entender lo que significó para el país este proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Nos da herramientas no solamente históricas, sino también conceptuales, pero sobre todo nos muestra que este proceso tan lleno de dificultades, con tantos escollos, tuvo un denominador común y fue la voluntad tanto del gobierno nacional como de la guerrilla de realmente llevar a cabo esos acuerdos que permitieron finalmente el desmonte de estas estructuras guerrilleras. Este libro, a través de las crónicas, a través de las reflexiones que hace, de los documentos que aporta, nos permite tener una mirada integral de este proceso de paz, nos invita a seguir investigando, pero sobre todo nos da insumos para de alguna manera también convertirnos en portavoces, en pedagogos de la paz, que es muy importante en este momento, sobre todo cuando hay tanta desinformación, cuando hay tantos intereses de diversa índole, tratando de entorpecer la consolidación del proceso, tratando de entorpecer la vinculación y la reincorporación de los miembros de esta guerrilla a la sociedad colombiana. De suerte que es muy importante que los estudiantes lo lean, que las personas, los colombianos lo leamos, porque en este posconflicto se requieren de elementos, se requiere de tener acceso a la verdad para contrarrestar, vuelvo y repito, esa otra verdad que se trata de construir, esa otra mirada que se trata de establecer, mostrando que hicimos un acuerdo inconveniente, innecesario, que el país se le rindió a la guerrilla, y lo que nos está indicando este libro es que fue el mejor acuerdo que pudimos llevar a cabo los colombianos, que pudo haber llevado a cabo la guerrilla, las FARC, con el Estado colombiano. Yo creo que va a ser un primer elemento de reflexión. Está muy bien escrito, hace digamos, un análisis muy objetivo de cada una de las problemáticas que es la aborda, y permite, digamos, va a permitir entender y comprender la historia de las FARC. Racionalizar lo que ha sido estos acuerdos de paz, conceptualizar de una manera clara a través de documentos históricos fidedignos, a través de las declaraciones, de las entrevistas de los principales actores, nos da una mirada no solamente cercana a la realidad, sino que nos hace mucho más comprensible lo que fue este proceso de paz. Yo creo que los colombianos tenemos que avanzar y digamos, avanzar un poco más allá del mero sentido común.
de la mera percepción sobre lo que realmente ocurrió y comenzar a interesarnos de una manera mucho más profunda en lo que fue el itinerario de esta negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, y documentos de esta naturaleza, digamos, nos dan los elementos necesarios para tener esa comprensión. Para emprender esta investigación y escribir el libro La Paz no se rinde, el Instituto de Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital escoge a la periodista, escritora y docente titular de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la USC, Olga Bear. Pues obviamente el reconocimiento y el nivel académico que tiene, digamos, la universidad empezó a buscar a alguien que pudiera apoyar un proyecto en el cual se empezara a construir esta memoria histórica en torno al conflicto. La Paz no se rinde es un esfuerzo por llegar hasta el fondo de ciertos temas que tienen que ver con el conflicto colombiano y la búsqueda de la paz, la búsqueda de los acuerdos de La Habana. Es una manera de construir memoria y de visibilizar a los protagonistas, a esas voces que muchas veces no son escuchadas en los medios de comunicación, pero que son las que tienen en su haber y en su mente las grandes historias sobre lo que vivimos en Colombia en el último medio siglo. Para mí la investigación es uno de mis grandes placeres y es una de las grandes herramientas de trabajo que tengo en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Investigar los temas me parece apasionante y me parece que también es una acción necesaria para poder hacer textos correctos y textos que sean veraces, textos que cuenten la verdad. Desde el comienzo, desde cuando la Universidad Distrital me llamó para que hiciera este trabajo, sentí que era imposible hacerlo sola. Teníamos que entrevistar más de 20 personas, en total fueron 24, pero no hacer las entrevistas de 2-3 minutos que solemos hacer en los noticieros de televisión, sino entrevistas de largo aliento, muy contextualizadas, muy investigados los temas sobre los cuales queríamos que estas personas nos hablaran. Entonces, yo tengo un equipo de trabajo con el que hago diferentes proyectos desde hace un buen tiempo. Carolina Ardila, que además de ser politóloga, es mi hija y con ella he trabajado ya varios libros, y Pablo Navarrete, mi asistente de investigación, que además es un gran narrador y un gran investigador. Pablo, por ejemplo, visitó las zonas de concentración de las FARC, allá hizo unas entrevistas muy bellas, muy vivenciales. Con Carolina hicimos otras entrevistas, hicimos todo el proceso de transcripción de los materiales, y la redacción, aunque básicamente yo hice la mayoría, también fue a 6 manos en muchos momentos, nos dividimos el trabajo. Fue también un ejemplo maravilloso de buen trabajo en equipo. La investigación periodística basada en el trabajo de reportería que hicieron Olga Bear y su grupo de trabajo consistió en la realización de entrevistas a actores implicados en los hechos, tales como Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Humberto de la Calle, Andrés París, General Oscar Naranjo, Patricia Uribe, entre otros. Básicamente lo que buscamos fue hacer 6 capítulos que son al mismo tiempo los 6 puntos que se negociaron en La Habana. Entonces teníamos un par de entrevistas transversales, una de ellas con Jesús Santrich, con quien me reuní durante aproximadamente 10 horas la primera vez, e hicimos una muy larga grabación que iba de principio a fin, casi que desde su ingreso a las FARC hasta el punto del posacuerdo en el que estábamos en ese momento, que fue en el mes de abril de 2017. Después tuve un par de ocasiones para seguir trabajando con él sobre este tema en Bogotá. Él pues es uno de los ideólogos de las FARC y eso me permitió profundizar sobre muchos de esos temas. Luego tuvimos un par de entrevistas transversales adicionales y luego entrevistas muy puntuales con cada uno de los personajes. Entonces dependía del capítulo en el cual iba a aparecer el personaje. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Hijos de Manuel, Hijos de Jacobo, que son los fundadores de las FARC. Entonces, ¿quién mejor para narrar la historia de las FARC que Sandra Ramírez, la viuda de Manuel Marulanda? Por ejemplo, en el capítulo sobre el tema del narcotráfico, buscamos 2 voces, una la de un experto que es Ariel Ávila, que es un
experto en estos temas, es un analista increíble sobre el tema del conflicto y el narcotráfico, y buscamos una voz dentro de las FARC que se atreviera a contar cómo había sido cómo habían sido las fases de involucramiento de las FARC con este tema de los cultivos ilícitos, que es Mauricio Jaramillo, el médico, y que estuvo en toda esta zona del sureste de Colombia, en donde se producía la mayor cantidad de coca del país. Entonces dependía de cada una de las temáticas que estábamos tratando, los personajes que buscábamos. El proceso de investigación creo que es la conclusión de por lo menos 30 años de ejercicio de investigación sobre el conflicto colombiano por parte mía, y como Pablo y Carolina pues son más jóvenes, podríamos hablar de 5 años de trabajo en investigación sobre el tema del conflicto. Entonces ya nosotros traíamos con nuestro paquete intelectual, por llamarlo de alguna manera, una investigación de larguísimo aliento, de muchos años de trabajo sobre la guerra y la paz en este país. Entonces, a partir del trabajo sobre esos 6 puntos, la primera investigación fue pues leernos, estudiar a fondo los acuerdos de La Habana. Posteriormente, entonces, empezamos a trabajar cada uno de los temas y, claro, investigábamos sobre el personaje e investigábamos sobre lo que considerábamos que ese personaje había vivido, que en general nos acercamos mucho a las vidas de cada uno de estos personajes. Tal vez el único obstáculo que tuvimos en el caso de las entrevistas con los integrantes de las FARC a los que consultábamos, era el asunto mismo de tener que llegar hasta los sitios donde ellos se encontraban. Varios de ellos estaban o en zonas veredales o en actividades en las ciudades. Entonces, tratar de coincidir, porque la mayoría de las entrevistas las hicimos en el departamento del Cauca, en la zona de La Elvira, que era el principal centro de concentración allí, en la población de Miranda, donde había otra zona veredal, en Cali y en Bogotá. Entonces, cuadrar esas agendas nuestras con las agendas de ellos fue prácticamente la única dificultad que tuvimos. Me parece muy interesante porque, de acuerdo a la investigación que realizó la profesora Olga Bear, permite que uno pueda conocer pues todo el proceso que se ha llevado, pues toda esa discusión, todo ese conflicto que hubo pues entre pues, este grupo y el gobierno, y también sobre las negociaciones que hubo, pues hasta que por fin lograron llegar a un acuerdo. Pues realmente me parece un libro demasiado importante, ya que nos aporta a todos los estudiantes como a concientizar y a saber mucho más del tema de la política, porque realmente como yo no sabía muchísimo como lo que había pasado en La Habana y todo, pero este libro nos enfoca muchísimo más y a saber muchísimo más como del tema y de cada persona que estuvo allí, y nos enseña mucho como la reseña. Tiene también, la profesora nos contaba que tenía crónicas y todo, entonces me parece bastante interesante el libro. Aunque los medios de comunicación realizan esfuerzos para dar a conocer la verdad, las investigaciones y análisis en profundidad serán siempre un trabajo de los académicos, y las universidades tienen la responsabilidad de gestionar y financiar proyectos como este. La academia debe darle, digamos, un aporte de tipo reflexivo y propositivo frente al conflicto. Debe apoyar, digamos, generando y buscando problemas, o digamos los problemas que deben ser resueltos, digamos, ahorita las problemáticas de las nuevas dinámicas sociales que se van a generar. No, la universidad tiene una enorme responsabilidad en el apoyo, en el patrocinio de estos esfuerzos investigativos, en que se dé a conocer al país este tipo de trabajos que son muy, muy importantes, que se han hecho con mucho rigor. Algo que uno puede observar del libro de Olga Bear y de su equipo de trabajo es precisamente eso, el rigor investigativo que tuvieron, el rigor periodístico y, por supuesto, la necesidad de llevarle al lector unos elementos serios, claros, pero sobre todo basados en la investigación. Y eso es lo que hace que se trate de un documento muy importante. Aquí no se trata simple y llanamente de las apreciaciones de los autores. Esto está precedido de todo un trabajo de historiografía, de entrevistas, de análisis documentativo, de suerte que lo que tenemos en nuestras manos es un aporte muy importante
y en buena hora la universidad o las universidades se comprometen en este tipo de apuestas, en este tipo de trabajos investigativos. Creo que permite una comprensión mucho mejor sobre el conflicto colombiano, sobre los últimos 50, 60 años de vida de nuestra sociedad. Nos permite también humanizar a víctimas y victimarios del conflicto, nos permite acercar a la sociedad al conocimiento sobre estos hechos y también siento que es un ejercicio que contribuye a aclimatar el posconflicto.